Muy bien, 6:53 en la primera hora, gracias por la sintonía. Vamos a continuar con el espacio de noticias correspondiente a la jornada del día de hoy. El contertulio que recurrentemente visita la Asamblea por su condición de cronista parlamentario puede certificar que permanecen allí. Yo pude hacer el día viernes que también pasé por allí. Sigue pues una enorme carpa en los exteriores del Parlamento sobre la calle Piedrahíta. Desde hace 2 semanas, jubilados vinculados al magisterio ecuatoriano iniciaron una huelga de hambre a la espera de una respuesta por parte del Estado ecuatoriano representado en el gobierno y a su vez en el Frente Económico. Es de conocimiento público que no existe aún un acuerdo que satisfaga a las partes. Hubo un planteamiento por parte del señor ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, respecto a pagar una parte de lo adeudado a los jubilados con bonos del Estado. Los jubilados han señalado que requieren recibir el dinero contante y sonante. Sobre este tema visita nuestra mesa de trabajo el señor Raúl Llanes. Él es el secretario de la Coordinadora de Maestros Jubilados del Ecuador. Bienvenido, señor Llanes. ¿Cómo está usted? Bienvenido, Raúl. Buenos días. Bienvenido a este emisora que da la voz a los que no tenemos de repente voz. Con todo gusto. A ver, para entenderlo, para tener un conocimiento cabal, ¿cuál es exactamente la demanda del sector que usted representa? Bien, la demanda nuestra parte desde el año 2008. En la Constitución de la República, en la 21ª transitoria, se halla este derecho, que el Estado estimulará la jubilación de las y los docentes del sector público mediante el pago de una compensación variable que relacione edad y años de servicio. Una compensación que es adicional a la pensión jubilar que ustedes reciben. Por supuesto, es decir, en este caso el IES nos da lo que se denomina la cesantía, pero en el caso de los demás, esta conquista se la alcanzó en Montecristi, en la Constitución, ya que todos los empleados públicos tienen este incentivo. Los docentes no lo teníamos. Claro, por ejemplo, en el Poder Judicial hay un bono de jubilación que les entregan que me parece que es superior a los $40,000, alguna cosa así, me parece. Así es, efectivamente, es relacionado con eso. Y entonces, desde el 2008 hasta la presente fecha, no se ha pagado en su totalidad a los 22,000 maestros jubilados que estamos en el país. Desde el 2008, estamos hablando de 11 años que están solicitando el pago de estos recursos. En 2008, el presidente fue Correa. ¿Trataron de hablar con el gobierno anterior? ¿Llegaron a algún tipo de acuerdo? ¿No fue posible? ¿Qué ocurrió? Bien, nosotros debemos establecer que nuestra lucha ha sido con los dos gobiernos, es decir, tanto con Rafael Correa como con Lenín Moreno. En el caso de Rafael Correa lo hicimos, hemos hecho plantones, etcétera. En el caso de los compañeros 2008, 9 y 10 que se jubilaron, recibieron apenas 12,000, debiendo tener el derecho a alrededor de 36,000. Entonces los compañeros están exigiendo la diferencia. Y en el 2011, Rafael Correa pagó en efectivo, pateando, digamos, como se dice comúnmente, a los compañeros docentes que habían cumplido 70 años. Simplemente les dijo afuera que ya cumplieron la edad correspondiente, tengan o no tengan capacidad de seguir ejerciendo la profesión. Y ahí sí les pagó en efectivo. Luego, en el 2012, 13 y 14, pagó en bonos. Luego, 15, 16, 17, 18 y ahora 19, ni un solo centavo. Así está la situación. ¿Y la deuda finalmente asciende a cuántos millones de dólares y cuántos beneficiarios son? Sí, más o menos la cantidad que se requiere son unos 800 millones. ¿En total? En total. Ya. ¿No? Y para este año estaba presupuestado 350. Exactamente. ¿Y 300. Qué pasó? De esos 350, ¿cuánto les han pagado? Vea, señores periodistas, 350 está establecido en el acuerdo del 23 de mayo, que se iba a pagar. ¿El 23 de mayo de este año? De este año, ¿ya? En efectivo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? De esto destinan 97 millones para pagar en efectivo. De lo que estaba presupuestado ya. De lo que estaba presupuestado. ¿Decían solo 90 y cuánto? 97 millones. 97 millones. Para pagar mensualmente hasta diciembre
y el resto en bonos. Entonces nosotros nos preguntamos, si nosotros tenemos que ir a la clínica, a la tienda, etcétera, llevando papeles, creo que no nos dan de recibir. Y eso es por eso es de la razón del rechazo al bono, porque las necesidades son inmediatas en el caso de los maestros jubilados. Pero usted nos decía que anteriormente, durante el gobierno de Correa, también hubo un momento en el cual se les pagó con bonos. ¿Qué hicieron los jubilados que recibieron esos bonos en ese momento? Bien. Porque creo que sería interesante comparar la experiencia. Correcto. Efectivamente, por esa amarga experiencia que usted señala, los maestros jubilados no desean en bonos. ¿Por qué amarga experiencia? ¿Qué pasó? Maestros jubilados que adquirieron en el 2013, 12, 13 y 14 los bonos, por la necesidad tuvieron que vender. ¿Y cuál fue el castigo? El castigo fue hasta el 30%. Es decir, perdían ¿cuánta plata? Era 36,000. Ajá. Perdían alrededor de 10,000, 15 y hasta 20,000. Y esa plata se quedaba con las financieras. Claro. ¿no? Con las O sea, financieras. negociaban esos bonos con las financieras y obviamente tienen un castigo. Claro. No era como el feriado bancario con Tertulio, que hubo pues algunos que... Los certificados de Claro, depósito. pues los certificados de depósito reprogramados y les pagaron al 100%, pues. Y la Corporación Financiera Nacional se llenó pues de esos papeles que luego no sirvieron para nada. Claro. En el caso de los jubilados acá nos cuenta un castigo del 30-35%, tremendo, ¿eh? En algunos casos, algunos compañeros aceptaron y tenían el interés que tienen cada una de estos bonos. Ajá. Y al cumplir 70 años tenían que recibir el capital. Ni eso. Oiga, Raúl, aquí una colega periodista que estaba siguiendo el tema y las comparecencias de Martínez, sobre todo la última, que fue bastante problemática para él, donde se quedó atrapado en la oficina del presidente de la Comisión de Participación en la Asamblea, me dice, según el ministro Martínez, desde 2017 se han pagado 740 millones de dólares. ¿Eso es verdad o no? Es verdad. No es verdad. No o sea, es verdad. el ministro Martínez está mintiendo. Está mintiendo. Y tan ¿Cuánto? es así, Ajá. y tan es así que yo les estoy indicando los 97 millones. Él señala el pago precisamente de quiénes, de maestros jubilados que tuvieron que seguir juicio al Estado, 2008, 9 y 10, para pagar el resto. Y claro, salió la sentencia en este periodo presidencial. Entonces, claro, él tiene que pagar mediante esa decisión judicial. Tuvieron que pagar a maestros jubilados de las provincias de El Oro, Cañar y Chimborazo, que ganaron los juicios. Hace 2 semanas el Ministerio de Educación tuvo que pagar inmediatamente eso, en efectivo y con intereses. Entonces, hasta por eso nosotros le estamos señalando que tendríamos que judicializar los 22,000 maestros que estamos en ese sentido y perjudicar incluso más a las arcas del Estado, porque tendrán que pagar con intereses. Claro, acá por ejemplo, este es el tuit de la colega, de la colega Tere Menéndez, dice, según el gobierno hasta julio del 2019 ha pagado 12,700 jubilados y 4,732 están de acuerdo con recibir su incentivo en bonos, de los cuales 250 ya se acogieron a la modalidad de pago. ¿A qué grupo pertenecerán entonces los que están en huelga de hambre fuera de la Asamblea? ¿A qué grupo pertenecen ustedes? Bueno, ¿O sus compañeros? Verá, a propósito de esto de los bonos, tenemos que señalar, es decir, hubo una triangulación, si podríamos llamarlo así, entre funcionarios del Ministerio de Educación, de Trabajo y Finanzas, para exigir y chantajear a los compañeros maestros, y llamarles de los distritos por teléfono, y decirles, venga, ya le vamos a pagar su incentivo jubilar. Iban los compañeros a recibir, y luego de eso le decían, vea, firme estos documentos, reciba en bonos porque usted no hay plata en las arcas del Estado, y reciba. Y por esa razón, algunos compañeros, efectivamente presionados por eso, de los 22,000, están anotados 4,700. Y de los 4,700, según las propias informaciones del Ministerio de Finanzas,
255 recibirán estos bonos desde el 31 de julio. Oiga, Raúl, esta semana también se habló de un par de opciones o de posibilidades para buscar una solución. Una de esas, pagarles prorrateado hasta fin de año, y la otra, aprobar una reforma en la Asamblea para, decía uno de los funcionarios del gobierno, vamos a hacer el esfuerzo, el gobierno y la Asamblea, el gobierno y la Asamblea iban a hacer el esfuerzo, no, para que el resto de ecuatorianos solidariamente les pongamos la plata que necesitan para pagar. O sea, el esfuerzo finalmente tenía que hacerlo el pueblo, ¿no? Como ocurrió en 2016, cuando se sacó de un porcentaje de los ingresos de todas y todos. ¿Ustedes no están de acuerdo con esa propuesta? No estamos de acuerdo. ¿Por qué razones, Raúl? Bien, verá, efectivamente ya estaba el acta de acuerdo en el que se señalaba el pago en efectivo desde el 2008 hasta el 2019, pero allí apareció una cláusula que decía que se va a realizar una ley económica urgente. Hasta ahí, bueno, nosotros no suponíamos lo que se escondía atrás de eso. Ya para firmar el acuerdo, entonces nos señalan que a todos los ecuatorianos iban a rebajarles $12 del 13º, primero, y luego el aumentar el IVA en un punto, para como sucedió en el terremoto de Manabí 2016 y Esmeralda. Ahí subieron de 12 al 14%. Nosotros no podíamos estar de acuerdo que los errores, el despilfarro, que es del Estado, su obligación del Estado, quiera descargarlo en las manos del pueblo ecuatoriano. Por esa razón no firmamos ese acuerdo y estamos aquí en este momento en este tira y afloja de encontrar precisamente los 350 millones que no asoman. Y que estaban en el presupuesto, que ¿no? estaban en el presupuesto. ¿Te acuerdas que Carlos Berman nos dijo el día jueves eso? Que esa plata había sido presupuestada en la proforma presupuestaria que conoció la Asamblea Nacional en noviembre del año anterior y que comenzó a regir el 1 de enero de este año? Que esa plata estaba presupuestada y que sin embargo no aparece esa plata. Para ir cerrando esta entrevista, señor Llanes, ¿la huelga de hambre sigue indetenible? ¿Cuántos jubilados permanecen en huelga de hambre? Porque veía reportajes la semana anterior que algunos han tenido que levantar la medida de hecho por su propia condición médica. Algunos ya han comenzado a experimentar pues problemas de la salud. ¿Cuántos de sus compañeros están ahí? Bien, en este momento están 20 compañeros aquí en la ciudad de Quito. Hay 8 compañeros en Santo Domingo. Entonces, del día de hoy incluso se generaliza huelgas de hambre en las ciudades de Guayaquil, Loja, Cuenca, porque realmente los ofrecimientos hasta por escrito no son cumplidos, y entonces realmente a los maestros jubilados no tienen en ese estado. Y usted conoce efectivamente maestros que por su valentía, incluso los que salieron, uno tenía marcapasos y podía peligrar su vida, otros compañeros que tenían la cuestión de presión arterial, insuficiencia renal, es decir, usted sabe, tenemos esos males cuando llegamos a claro. estas edades, ¿no? Ustedes podrían radicalizar su medida, de hecho, tal vez hacer otro tipo de acciones. Se escuchó en estas horas que podrían ustedes ser mucho más, no sé, ir a medidas más extremas para presionar al gobierno. Hay un compañero ahí en la huelga de hambre que incluso amenaza, nosotros no lo permitimos, pero es la desesperación que incluso quiere crucificarse de veras, es decir, con clavos. Nosotros no. Ya le digo, comprendan, ¿no? El pueblo ecuatoriano, nuestra situación, porque ya no da más, ¿no? Y hemos recurrido a otras acciones. El día de hoy, a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, con nuestro derecho que tenemos, vamos a realizar una convocatoria a audiencia pública ciudadana, que lo hicimos al señor presidente de la República, Lenín Moreno. ¿Dónde va a ser eso?
Eso en las afueras de la Asamblea. Ah, correcto, a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Correcto. Porque, y precisamente a propósito del comentario que ustedes hacían hace un momento, es decir, apenas nosotros realizamos esto, nos piden que nosotros suspendamos de esto, porque estos son correístas, ¿no? Entonces, o sea, ser ciudadano realmente es endilgarnos con... Bueno, hubo ministros de Estado que dijeron que la protesta respondió a una estrategia del correísmo, ¿no? Vea, y yo ¿Es así o no, señor Llanes? Verá, yo le voy a indicar... Para ir cerrando con eso, por favor. Ya, yo le voy a indicar que hace 2 semanas el correísmo, Revolución Ciudadana, anunció toda una semana de protestas contra el gobierno. ¿Y ustedes no se sumaron a esa protesta? No, tuvimos que postergar, porque en esa semana teníamos que hacer la declaratoria de huelga. Tuvimos que postergar porque nosotros no nos valemos que nos utilicen. Y cuando hubo la comparecencia en la anterior semana de la gente en favor del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el ciudadano Tuárez, allí recibimos insultos de ellos. Nos decían ladrones, nos decían violadores, en fin. Entonces, realmente nuestra protesta, nuestra acción, nuestra decisión es por los derechos que tenemos los maestros jubilados, más no por intereses, en este caso, politiqueros. Correcto. Señor Llanes, estamos expectantes entonces y ojalá que en el corto plazo, ojalá que esta semana se pueda lograr ya un acuerdo que satisfaga las necesidades de nuestros jubilados. Gracias por el tiempo, muy gentil. Nosotros les agradecemos a nombre de todos los maestros jubilados. Con todo gusto. El señor Raúl Llanes, secretario de la Coordinadora de Maestros Jubilados del Ecuador, ellos permanecen en los exteriores de la Asamblea Nacional. Como previsión informativa, hoy a las 11 de la mañana se ha hecho una convocatoria justamente en los exteriores del Palacio Legislativo. Ellos continúan en la huelga de hambre a la espera de una respuesta concreta por parte del Frente Económico que lidera el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, sobre las demandas de los maestros jubilados. 7 de la mañana con 10 minutos en la primera hora.